El manual dice que tenemos que estar cabizbajos durante el cripto invierno, tristes por no haber calculado con precisión la cima de la parábola en 2021 y dispuestos a esperar pacientemente la próxima llegada del siguiente gran bull run. Aquí en CryptoYoda, sin embargo, creemos que podemos tomar una postura completamente diferente. Estamos seguros de que el siguiente gran bull run está ya en gestación, así como estamos seguros de que el próximo halving se materializará durante la primera mitad de 2024. Ahora bien, por alguna razón nos habíamos acostumbrado a estar contentos solo cuando el precio de Bitcoin subía. ¿Por qué? Les pregunto. Un precio alto de Bitcoin solo debería provocar felicidad en una ballena, es decir, algún inversionista con 1000 Bitcoins o más. Pero nosotros, que somos cangrejos o camarones, más bien deberíamos de explotar en júbilo en momentos como estos cuando el precio de BTC está por debajo de $20,000. Moraleja, si eres un camarón, el cripto invierno es tu mejor momento. La historia cripto se sigue y seguirá escribiendo. 2023 estará lleno de sorpresas negativas y positivas, pero ya no es momento de preguntarse dónde está el fondo. En términos prácticos, ya lo tenemos enfrente. Lo mejor es empezar a prepararnos para el siguiente periodo alcista de 2024 y 2025. Puesto de otra manera, lo peor ya pasó. Veamos entonces qué sigue para Bitcoin, las criptomonedas, en 4 puntos. El mayor criptoerror es pensar como una ballena cuando solo un pequeño camarón eres. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Discutamos entonces los posibles escenarios para Bitcoin en el corto plazo y sus probabilidades. Como cualquier recuperación de Bitcoin durante 2023 podría más bien resultar en un bull trap sobre el cumpleaños número 14 de Bitcoin y su desempeño histórico y otros temas relevantes para la industria durante el actual cripto invierno. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Yo voy a estar comprando Bitcoin poco a poquito durante 2023 y venderé dentro de 10 años. Está bien que hayas entendido que lo peor ya pasó y que aproveches los bajos precios de 2023, pero en lugar de vender todo dentro de 10 años, considera hacerlo en 2025 cuando posiblemente se materialice el pico del próximo ciclo. En fin, arranquemos con nuestro análisis del día sobre cómo lo peor ya pasó y nos toca ahora capitalizar el contexto en 4 puntos. Punto número 1. 3 escenarios para Bitcoin y sus probabilidades. Partiendo de la noción donde ya no son estos tiempos para preguntarse dónde está el fondo de Bitcoin, sino tiempos de otra vez empezar a acumular BTC, ETH y Altcoins de baja capitalización, es importante darle forma al 2023 para con base en eso definir nuestra estrategia de inversión. Durante el 2023, las 3 variables conocidas a descontarse con más peso serán la Fed, Ucrania y China. Así es la verdad, maestro. La inflación parece ya haber llegado a su pico, pero los bancos centrales todavía tienen mucho trabajo por delante para combatirla. China deja atrás las restricciones COVID, tolerando cientos de miles de contagios para así reabrir su economía, y el conflicto en Ucrania, que sigue evolucionando a tal grado que ninguna de las partes está dispuesta a ceder una pulgada de territorio, son las 3 variables conocidas que en conjugación definirán el 2023. Ucrania sigue recibiendo apoyo militar de Europa y de Estados Unidos, pero Rusia está redefiniendo su nueva línea de defensa. Por lo tanto, y en línea con lo que proyecta BlackRock respecto a los mercados tradicionales, podemos asignarle una probabilidad de 70% a que los principales índices de referencia, como el S&P 500, siga ajustándose a la baja por lo menos durante la primera mitad de 2023. Pero, ¿qué hay del criptoverso? Los 3 escenarios para 2023 son: 1. Que Bitcoin se mantenga en el soporte actual Fibonacci .78 en $17,000 por BTC aproximadamente, presente 1 o 2 bear market rallies y acabe el año más o menos igual que su nivel presente. A este escenario le asignamos un 50% de probabilidad. Escenario 2. Que BTC descuente la desaceleración económica mundial en combinación con algún accidente bursátil no mapeado y explore el rango entre 15,000 y 12,000. A este escenario le asignamos un 40% de probabilidad. Y por último, y con un 10% de probabilidad, el tercer escenario, donde la suma de una variable desconocida negativa más un peligroso escalamiento en el Donbass, combinado con una marcada recesión internacional, provoque que BTC explore niveles sub 12,000 o el viejo soporte que fue resistencia a finales de 2017. Da igual si ocurre cualquiera de los 3 escenarios, son tiempos de acumular para convertirse en cangrejos. De acuerdo, maestro. Convertirse en cangrejo o pulpo puede ser un muy buen propósito para 2023. Hablemos ahora sobre cómo, si bien ya podemos decir que dejamos atrás lo peor, tampoco podemos bajar la guardia o cantar victoria.
Punto 2. Cualquier recuperación del precio de BTC en 2023 será un espejismo. Durante diciembre de 2022, la economía de Estados Unidos añadió 223,000 empleos cuando la mayoría de los economistas esperaban menos de 200,000. A su vez, los salarios en la mayor economía del mundo aumentaron también durante diciembre 4.6% cuando los economistas esperaban un incremento por encima de 5%. Pues esa es buena combinación, ¿no? Sube el empleo y baja la inflación en los salarios. Esa fue la conclusión de la mayoría de los inversionistas de los mercados tradicionales, dado que el S&P 500 tuvo un incremento de hasta 2.54 durante el día y 1.88% al cierre del 6 de enero, a raíz del reporte de empleo y salarios antes mencionado. El razonamiento es que, si se sigue generando empleo y a la par los salarios bajan, entonces es probable que la Reserva Federal logre su objetivo de controlar la inflación sin provocar una fuerte recesión, a lo que se le denomina un aterrizaje suave. Por eso es importante saber de política monetaria. Así es, maestro. Si los inversionistas tradicionales entendieran más sobre política monetaria, sabrían que en este punto lo único que traerá la inflación de vuelta al suelo es una recesión, es decir, un aterrizaje forzoso, y que el denominado aterrizaje suave todavía sigue teniendo bajas probabilidades de ocurrir. Por lo tanto, cualquier recuperación bursátil para el S&P 500 durante la primera mitad de 2023 será falsa. Supongo que lo mismo aplica para Bitcoin y mejor no me emociono porque haya superado BTC los 17,000. Emocionate porque BTC seguirá barato, pero sí, no te emociones por pensar que habrá una recuperación sostenida. Lo más probable es que cualquier recuperación para BTC durante 2023 sea falsa, un bull trap o un bear market rally. De lo anterior podemos estar seguros por dos razones. Primero, porque si bien Bitcoin se ha ajustado a la baja mucho más que los mercados tradicionales, BTC tuvo una caída de menos 65% durante 2022, mientras que el S&P 500 de menos 20%, la correlación entre los dos sigue siendo positiva, de tal manera que si hay alegría y optimismo en el S&P 500, esta se verá reflejada también en las criptomonedas. Y segundo, porque estamos en cripto invierno y las bajas temperaturas o bajos precios no se acabarán hasta el halving de 2024. Que el halving marca el final del cripto invierno tiene sentido desde el punto de vista científico y desde el punto de vista simbólico. Desde el punto de vista científico económico, porque el halving, la recompensa por minar un bloque en el blockchain de Bitcoin, se reducirá de 6.25 a 3.15. Es decir, Bitcoin tendrá en el contexto de emisión a través de mining otra manifestación más de escasez. Y desde el punto de vista simbólico, porque históricamente el halving ha marcado el final del cripto invierno desde el principio de los tiempos. Y hablando de historia, pasemos ahora a la celebración del año 14DB, es decir, el año 14 después de Bitcoin. Punto 3. Feliz cumpleaños Bitcoin. ¿Y cuánto lleva BTC de rendimiento en su historia? Estamos en el año 14 de B o después de Bitcoin, en el año 14 en la era Bitcoin. La primera aplicación de la tecnología blockchain, la primera y más capitalizada de todas las criptomonedas, cumple 14 años. ¿Hace 14 años se escribió el white paper de Bitcoin? Nope, eso fue el 31 de octubre del 2008, la concepción de Bitcoin. Más bien se considera el nacimiento de Bitcoin a la creación por parte de Satoshi Nakamoto del primer bloque, el bloque Génesis en el blockchain de Bitcoin, el 3 de enero del 2009. Curiosamente, el volumen de transacción de dicho bloque fueron 0 bitcoins. Pero la recompensa por haberlo minado fue de 50 bitcoins. Aún después de haberse minado o creado este primer bloque, tuvieron que pasar 10 meses para que Bitcoin pudiera tener lo que ahora consideramos una cotización de mercado gracias a una transacción en octubre de 2009, donde 5,050 BTC fueron vendidos por $5.02. O sea, $0.00099 por cada Bitcoin. Y con ese precio inicial de arranque podemos calcular el rendimiento total acumulado de BTC desde ese octubre de 2009, 1.700 millones% aproximadamente. Con base en lo anterior y al momento de compararlo con otros activos, Bitcoin parece no tener rival en términos de rendimiento histórico acumulado. Pero también es cierto que en este sentido Bitcoin tiene la gran ventaja de haber tenido muy temprano en su historia una cotización pública. No sabemos cuánto valía una onza de oro en el 4000 a.C., por ejemplo. Completamente. Pasemos ahora a ver qué está pasando con Coinbase. Punto número 4. Coinbase despide al 20% de sus empleados. Coinbase, el segundo exchange por volumen después de Binance, fundado por Brian Armstrong, despedirá 950 empleados o el 20% aproximadamente de su fuerza laboral. Pero ya había despedido gente antes, ¿no? Sí, en junio de 2022 despidió a 1,200 empleados o el 18% de la nómina entonces, para en noviembre volver a recortar 60 posiciones. Este fenómeno coincide con recortes laborales de otras compañías cripto como Genesis, que despidió este mes al 30% de su fuerza laboral, mientras que el exchange Huobi y el criptobanco Silvergate Capital recortaron 40% de sus puestos respectivamente. A finales de noviembre, Bitso anunció también el recorte del 25% de sus empleados.
Así es, de vuelta a Coinbase, Robert Armstrong dio algunas razones detrás de los recientes recortes. Citamos a Armstrong. Todos los años hacemos un proceso de planificación en el que ejecutamos diferentes escenarios de ingreso, alcista, base y bajista. La industria del cripto es difícil de predecir, pero es importante contar con una planificación que garantice que podemos tener éxito como empresa en diferentes escenarios potenciales. Durante la última década, Coinbase ha superado múltiples mercados bajistas utilizando este proceso. Esta, sin embargo, es la primera vez que vemos que un ciclo coincide con una recesión económica más amplia. La acción de Coinbase lleva desde que empezó a cotizar en bolsa un ajuste a la baja de menos 90%. El IPO de Coinbase el 14 de abril de 2021 fue el evento post-halving que consolidó el bull run ese año. De acuerdo, maestro, el último bull run o periodo de incrementos en el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas inició con el halving de mayo de 2020, pero se consolidó por completo con el IPO o cotización inicial de la acción de Coinbase en las bolsas de Nueva York de abril de 2021. Dejemos de preocuparnos entonces por la pregunta sobre cuál será el precio más bajo para BTC durante 2023 y ocupémonos mejor en aprovechar los precios ya tan bajos disponibles. Pensemos en proyectar el 2023, 2024 y 2025 con base en la noción donde ya sabemos que el próximo halving ocurrirá entre febrero y junio de 2024 y dentro de esas proyecciones intentemos predecir cuál será el próximo evento post-halving que defina al próximo bull run. Si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir en enero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.